Ahora sí. Bueno, como había dicho, la palabra de hoy se titula Tu fe va a alimentar el profeta. Mira, Dios une las personas a través de la necesidad. Ay, Dios mío. La necesidad no está por gusto. La necesidad está porque esa necesidad te va a unir a un propósito divino. Si tú no tuvieras necesidad, así como los fariseos le dan la espalda a Jesús. ¿Están conmigo? Si tú no tuvieras necesidad ninguna, es que Dios permite la necesidad, señores, porque hay respuestas en la necesidad. Mira, la necesidad en tu vida representa unidad y no separación. La necesidad en tu vida representa unidad y no separación. ¿Por qué, Gary? Porque la necesidad de uno es la respuesta del otro. La necesidad tuya va a ser la respuesta de otro. Hay otro que va a tener la respuesta para tu necesidad, pero tu necesidad va a ser la respuesta para él también, para la necesidad de él. Eso lo hace Dios, señores. Es unidad. Y todas estas cosas acontecen a través de la necesidad. Mira, en Mateo 9, del 11 al 13, Jesús nos enseña que la respuesta de Dios está en la necesidad, no en la satisfacción. Dice, en la enfermedad y no en lo sano. Cuando tú estás enfermo, tú necesitas un doctor. Estoy hablando espiritualmente. ¿Ves? Cuando tú estás enfermo espiritualmente, tú necesitas al que sana. Por eso es que Dios te dice, yo soy tu sanador. Vamos un momentico a Mateo 11, a 9:11, perdón. Dice, cuando vieron esto, es del 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Mira cómo esto los irritaba. Y no es el santo que hace embarrándose con el pecado. ¿Ve? Así es como lo veían ellos. Mira lo que le responde Jesús. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Él conoce tu necesidad y Él viene a tu encuentro. Entonces, ¿cómo Dios va a venir a tu encuentro si tú no tienes necesidad? Mira lo que le dice Jesús. Tú estás sano, tú no me necesitas, pero ellos sí, porque ellos están enfermos. Entonces, la necesidad tuya va a manifestar la gloria de Dios. Por eso es que tú ves que una y otra vez tú estás en necesidad. Lo podemos ver hasta en los animales. Mira cómo esos pollitos abren la boca como diciendo, dame, dame, dame. La mamá entiende y va y la hace trabajar. Y viene y alimenta a sus pollitos. ¿Sí o no? La necesidad trae respuesta. ¿Qué pasa si el pollito es orgulloso y cierra su boca? No recibe nada. Entonces la necesidad trae oportunidades, abre puertas, trae respuestas. Ahora la estás pidiendo, así como el pollito abriendo su boca. ¿A dónde estás pidiendo? ¿En dónde estás poniendo tus ojos en medio de tu necesidad? Dice el 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Wow. Cuando yo leo esto, yo puedo interpretar el corazón de Dios. Dios no está atrás de los errores que tú cometes. Dios está atrás de resolvértelos, de tratar de darte crecimiento. Dios no está atrás de cuántas veces tú te caes, sino cuántas veces te va a levantar. Él está mirando cómo puede repararte, cómo puede hacerte funcionar. Eso es lo que está mirando Dios, no tu error. Si Dios mirara nuestro error nada más, se hubiera apartado hace rato de nosotros. Dice que Él camina contigo, nunca te dejará, nunca te desamparará. Él es el único que no tira la toalla. Todo el mundo puede ser que te dé la espalda, pero tú, Dios y el mío, no lo hacen. Él va al lugar de tu encuentro, donde tú tienes la necesidad, y ahí te suple. Mira, cuando Elías se mandó a correr y se metió en la cueva, ahí se manifestó Dios. En medio de su problema, de su adversidad. Ahí no había comida, ahí no había nada. Se hubiera muerto Elías. Él mandó comida, mandó alimento.
le dio sustento, le dio abrigo. Todo el mundo estaba quizá separado de Elías. Elías no estaba con nadie, pero Dios estaba con él. Entonces tú tienes que entender que tu Dios responde a tu necesidad. Pero ¿dónde están tus ojos? Porque la respuesta la tiene, pero no la vemos. Porque nuestros ojos están en otro lugar. Entonces tenemos que entender que esas circunstancias que estamos pasando es ¿para qué? Para que Dios se glorifique. Las personas tienen que ver algo diferente en ti. Y es que tú tengas paz en medio de una tormenta. Todo el mundo está vuelto loco y Pablo estaba tranquilo en la barca. ¿Por qué? Porque había respuesta del cielo. Él buscó el maná que venía del cielo. Señor, tú dijiste que iba a llegar a Roma. ¿Qué pasó aquí? Y ahí Dios le dio respuesta. ¿Había qué? Había un pueblo que estaba esperando por Pablo. Mira, la serpiente lo mordió, pero había respuesta en medio de esa adversidad. La cogió, la tiró en el fuego y no se murió. Y se salvó toda esa isla, por cuanto la serpiente mordió a Pablo y no se murió. Entonces tú tienes que entender de que la necesidad trae respuestas. Pero no son respuestas naturales. Si Pablo hubiera acudido a un médico ahí, se hubiera muerto. Porque naturalmente esa serpiente te mordía y te mataba. Él dijo, Dios me dijo que yo tenía que llegar a Roma. Y por cuanto él no estaba en Roma, él sabía que no se iba a morir. O sea, ¿a dónde tú estás poniendo tu confianza? ¿En el hombre o en Dios? Es donde tú estés poniendo tu confianza hacia donde tú te vas a dirigir. Ahora, ¿por qué? Porque la necesidad reconoce. Cuando tú tienes necesidad, tú reconoces. En cambio, la satisfacción desprecia. Cuando tú estás satisfecho, tú desprecias. El libro de Proverbios 27:7 dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel. Pero el hambriento dice que todo lo amargo es dulce. ¿Por qué? Por eso que me dijo el Espíritu Santo. La necesidad reconoce. Cuando yo tengo necesidad, yo reconozco que tengo necesidad de ayuda, de esto, aquello o lo otro. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo sé cuál es la mía. Y yo entiendo de que yo tengo que ser humilde, tengo que aplicar tantas cosas para obtener las respuestas de mi necesidad. Entonces tenemos que entender de que la necesidad reconoce, en cambio la satisfacción desprecia. Por eso Dios no permite que nos sintamos satisfechos para no entrar en esta plataforma de destrucción. ¿Ves? De estar satisfecho. Mira, nosotros necesitamos tener hambre y sed de justicia todos los días. Tenemos que levantarnos cada día y buscar el pan de cada día. Que no necesariamente dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Busca a tu Dios. En Él están todas las respuestas. No están en el gobierno, no están en el hombre, no están en lo que el banco pueda darte. Sí, el banco puede darte alguna respuesta, pero te va a atar a otras. Vas a estar encarcelado siempre, a deuda y tantas cosas. Yo estoy aprendiendo a poder vivir sin deuda. Y sí, hay muchos deseos, pero he aprendido a no moverme en los deseos de mi corazón, porque el corazón es engañoso. Entonces tú te mueves por deseo, ¿y qué es lo que tú haces? Te metes en cadenas, a deuda y a tantas cosas por un deseo. No es una necesidad, es un deseo. Tú tienes que aprender a dividir las cosas. Hay necesidades y hay deseos. No te muevas nunca por un deseo, porque ese deseo te puede traicionar y te puede destruir. Te autodestruye. Entonces nosotros tenemos que aprender a movernos en esta plataforma. Dice, por eso siempre debemos mantenernos hambrientos espiritualmente. Siempre. Tenemos que, mira, no importa lo que tú recibiste ayer, hay un pan diario, el pan de cada día, dámelo hoy. Señor, ¿qué tú tienes para mí hoy? Gloria a Dios por lo que recibí ayer, pero eso quedó ayer. ¿Qué necesito hoy? Necesito, no sé, lo que Dios te hable, pero siempre mantente en esa hambre espiritual. ¿Ves? Esa necesidad de buscar de Dios, de leer su palabra. Gloria a Dios por el capítulo de ayer, pero hoy empieza uno nuevo. Y hoy yo voy a leer nuevas cosas y hay nuevas revelaciones que el Espíritu Santo tiene para mí. Entonces tú empiezas a moverte en esa atmósfera, ¿ves?
de hambre espiritual, de necesidad espiritual y no de satisfacción. Ay, yo tengo 30 años, yo me la sé toda. Ahí no se mueve Dios. La satisfacción desprecia. La satisfacción nunca mira las cosas que Dios hace. Mira cómo esa gente eran sacerdotes, unos rangos altísimos, pero no interpretaron nada de lo que estaba pasando o aconteciendo ahí. Despreciaron a Jesús. Señores, a Jesús, porque estaban satisfechos. Cuidado. Yo puse, tenemos que mantenernos hambrientos espiritualmente para que sea que el trago sea amargo o dulce, lo digiramos. Lo podamos, ¿qué? Digerir. No importa el trago que sea, porque para el hambriento, como dice el libro Proverbios, aún el trago amargo es dulce. Tenemos que llegar a ese momento de que aún los tragos amargos sean dulces para nosotros. Que no miremos las cosas como el mundo la ve, sino como el cielo la ve. Empezamos a mirar y decimos, wow, está destruido todo. No, miremos como que se está acercando Jesús. El fin está cerca. Va a venir la manifestación de la gloria de Dios que va a llenar la tierra. Y tú empiezas a ver las cosas en el ámbito espiritual y no en el ámbito natural. Eso lo hace el hambre espiritual, la necesidad espiritual, la necesidad de ver a Dios operar en tu vida y no ni tú, ni el mundo, ni las cosas que están sucediendo en el mundo. Mira, en Apocalipsis 10:10 se ve una escena de lo amargo y lo dulce. Vamos un momentico ahí, Apocalipsis. Apocalipsis 10:10. Mira lo que le pasó aquí al apóstol Juan. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Dice, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Tú viste eso? Esto tiene una revelación increíble. Mira, lo dulce al paladar se puede interpretar como una buena noticia. ¿Ves? ¿Cuánto le gustan las buenas noticias? Cuando viene una buena noticia, ¿ves? Esa noticia te pone contento. Pero cuando viene el trayecto de la noticia, las cosas que tienes que hacer, puede ser que sea amargo. ¿Ves? La noticia viene, Cristo te ama. Y Cristo viene pronto y Cristo murió por ti. Pero cuando tú empiezas a entrar en la profundidad del mover de Cristo, de lo que Cristo quiere que tú hagas, es un trago amargo. Y Él quiere de que sea dulce. ¿Por qué? Porque te mantienes hambriento. Mira cómo Él comió el libro y cuando lo hubo digerido, le amargó el vientre, señores. Porque qué difícil es. Cuando Dios nos dice, tienes que soltar, que soltemos. Cuando le dijo a Abraham, entrega a tu hijo. Abraham, te voy a enviar a hacer un sacrificio. ¡Yupi! Dios me está usando, voy a hacer un sacrificio. Dulce, noticia, algo bueno. Pero cuando le dijo, el sacrificio es tu hijo, le amargó el vientre. ¿Sí me entiendes? O sea, las noticias son dulces. Pero muchas veces aplicar, ¿cómo es la palabra? ¿Ves? La palabra que se recibe de este púlpito es una palabra dulce al paladar. ¿Ves? Pero cuando tú tienes que aplicar la palabra, cuando el Espíritu te dice tienes que perdonar, tienes que hacer esto, aquello, lo otro, es amargo, porque va en contra de tu carne. Por eso es que hace falta hambre y sed de justicia. Eso lo dice la palabra. Hambre y sed de justicia. Necesitamos nosotros estar necesitados de Dios para poder digerir lo amargo o lo dulce. No importa cómo sea el trago. Dice, pero amargo al vientre puede interpretarse como la aplicación de la noticia. ¿Ve? Cuando la noticia viene, endulza todo tu ser. ¿Ve? Cuando recibimos una palabra de parte de un profeta, y nos dice, Dios va a hacer esto así, así, así contigo, y tú vas a, porque siempre, mira, Gedeón, Dios se le manifiesta y le dice, Gedeón, hombre forzado, valiente, y vas a hacer, pero cuando él tenía que enfrentar esa guerra, Gedeón tuvo que coger y decirle, Señor, yo necesito confirmación. Y yo necesito que el agua, que de esto, y empezó él a darle confirmaciones a Dios, y Dios confirmándole de que él estaba con él. Porque tú te imaginas que Dios te mande a enfrentarte a un ejército que tienen espada, escudo, con una velita y un quinqué. Señor, pero esto es locura. Yeah.
Gloria a Dios porque tú estás conmigo, pero yo soy quien va a enfrentar al enemigo con una velita. Me van a matar. No, yo necesito confirmación. Amargura. ¿Ves? El corazón se amarga. ¿Por qué? Porque es la manera de Dios, no la tuya. ¿Qué decía Gedeón? Oh, no, esta no es la manera. Tiene que ser con espada. Tiene que ser con esta manera, aquella, lo otro. ¿Tú sabes qué hizo Dios? Dios hizo que ese ejército completo, al oír el que rompió el quinqué ese con la velita, se mataron unos a otros. Porque Dios hace las cosas como Él quiere. Ahora, Él no lo entendía, Él no lo sabía, pero eso fue lo que sucedió. ¿Tú sabes qué hizo Dios? Él se armó con un ejército. Gedeón, Dios está conmigo. Y llamó a un ejército. Y él iba y Dios se le aparece y le dice, Gedeón, yo no te puedo dar la victoria con toda esa gente. Son demasiados. Llévalos al río. Y todo el que se agache a tomar el agua, mándalo para la casa. Porque yo necesito a aquellos que estén velando, no los que estén distraídos. Y todos los que estuvieron distraídos, que soltaron sus armas a tomar agua porque tenían sed, los mandaron para la casa. Se quedó con 300 personas, señores. Y con 300 personas venció un ejército de miles. Porque es locura. Entonces tú tienes que entender que las respuestas de Dios, tú no las vas a entender. Por eso es que son dulces, pero son amargas. ¿Por qué? Porque no las entiendes. No las vas a entender. En pocas palabras, no seas un oidor, sino un hacedor. Dios conoce lo natural. Dios conecta, lo natural con lo sobrenatural a través de sus escogidos. ¿Ve? Mira cómo Él conecta lo espiritual con lo natural a través de sus escogidos. El apóstol Pablo nos lo revela en Primera de Corintios 9:11. Vamos un momentico a Primera de Corintios 9:11. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque son esperanza, debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Mira cómo dice, como nosotros cuando hacemos las cosas, lo hacemos porque tenemos una esperanza. ¿Por qué tú crees que tú le sirves a Dios? Porque Dios te da esperanza de que las cosas que tú estás haciendo van a ser tributorias. Hay una esperanza viva de que lo que tú estás haciendo no es en vano, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo palpas. Tú estás en un camino de victoria, donde al final tú vas a entrar en una atmósfera eterna, donde para siempre tus lágrimas van a ser enjuagadas. Esperanza. Tus lágrimas están enjuagadas hoy. Dime, todavía sufrimos, todavía lloramos, todavía hay angustia, todavía hay dolor. Estamos sujetos a esperanza. Por eso es que él dice, el que trilla, el que siembra, el que hace todas esas cosas, está sujeto a esperanza de que después va a recoger el fruto. Esa es la misma manera. Necesitamos entender de que esto es un reino, ¿ves? Que se está estableciendo en nosotros, pero no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo va a haber aflicción, va a haber angustia, va a haber problemas, pero confiemos en quién, en Jesús, porque Él venció el mundo. Por eso es que yo digo que el profeta te necesita, así como tú necesitas el profeta. La iglesia te necesita, así como tú necesitas la iglesia. Es como el hombre y la mujer. La mujer salió del hombre, pero el hombre salió de la mujer. Dios lo junta todo, lo une todo, para que nadie se glorifique, ni nadie se sienta mayor que nadie. Es Dios el que está grande. El grande tiene que ser Él. El primero, el último, el proceso es Dios. Sea lo que yo sea, yo necesito de ti y tú me necesitas a mí, porque es una conexión. Amén. Por eso es que yo los mandé a unirse, a tocar las manos y decir, es el Espíritu quien gobierna. Amén. Mientras el Espíritu gobierna hay unidad. Mientras el Espíritu gobierna hay fortaleza, hay un mismo sentir, hay un mismo propósito. Cuando hay división, el Espíritu no está ahí. En medio de la división está Satanás. Yes. No hay... Mira, esto le pasó a Pablo, al apóstol Pablo. Mira, le hicieron algo, al apóstol Pablo lo hicieron sentir mal.
Y él no quiso viajar con Marco, creo que fue. Con Marco no quiso viajar. Y hubo un desacuerdo entre él y no me acuerdo cómo que se llama la otra persona. Hubo un desacuerdo. Un gran desacuerdo que eso desató de que Pablo tuviera en toda su trayectoria tuviera oposiciones, cárcel, naufragio y tantas cosas que vinieron porque le abrió una puerta al enemigo. Desacuerdo. El desacuerdo trae opresión, abre puertas. Entonces yo te invito, iglesia, a nunca tener un desacuerdo. Mira, ninguna casa dividida contra sí va a prosperar. Lo dijo Jesús. Ninguna casa dividida contra sí va a prosperar. Acuerdo, mutuo acuerdo. Hasta que no te pongas de acuerdo, no te muevas. Mientras haya dos opiniones, no te muevas. Tiene que haber una opinión, un mutuo acuerdo, una sola respuesta. Nosotros somos uno. ¿Por qué tú crees que Dios no hizo una sola persona? Sí, podemos ser 70. Una iglesia es un cuerpo, 70 personas. Pero esas 70 tienen que estar en un mismo sentir, un mismo propósito. Porque si no, el Espíritu Santo no se derrama. Tiene que haber un orden. Amén. Mira, yo puse aquí, la iglesia fue hecha por causa del hombre. No el hombre por causa de la iglesia. La iglesia, los ministros fueron hechos por causa del hombre. No el hombre por causa de los ministros. Es una locura pensar que no nos necesitamos. Dios lo diseñó así. Dice que es para que traiga orden al cuerpo. Por eso es que cuando él llama a Moisés, a través de su suegro, le dice: Moisés, tú tienes que levantar ¿cómo se llama? Tú tienes que levantar o hacer príncipes y personas que gobiernen de poquito en poquito y las cosas mayores te las traigan a ti, porque tú no eres Dios. Así es. ¿Ves? Mira cómo desde un principio Dios empezó a ministrarle al corazón del hombre de que es necesario de que nosotros nos ayudemos los unos a los otros. Amén. Por eso es necesario un equipo. Por eso es necesario de que se levanten personas que vengan a ayudar. ¿Por qué? Porque la obra es muy fuerte para una sola persona. Vas a desfallecer, le dijo el suegro a Moisés. Este pueblo es demasiado grande. Y Moisés cogió y se dejó guiar. Y lo hizo. Y al final cumplió con todo. Porque nos necesitamos. ¿Ves? Eso se llama liderazgo. En el liderazgo tenemos que entender de que Dios pone posiciones. Y esas posiciones hay que respetarlas. Tenemos que respetarlas no por la persona, es por Dios. Tú lo respetas porque Dios está ahí. El único que no tiene necesidad es Dios. Porque Él es el que sustenta todo. Todas las cosas las sustenta Dios. ¿Ves? Fuera de Él tenemos necesidad. Todos estamos necesitados. La gracia es la conexión de la necesidad. La consolación de la necesidad. La gracia es la consolación de la necesidad. Cuando tú entras a la presencia de Dios, ¿ves? Que eso es una gracia no merecida, ahí tú eres consolado. Tu necesidad es consolada. Las cosas que tú estás necesitando, se las presentas a Dios y Dios las puede suplir si está en su voluntad. Porque tenemos que siempre orar a través de la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Porque tú te imaginas que Dios responda a toda la voluntad tuya. Te pierdes. Porque Dios necesita que tú tengas necesidad. Yo estoy llevándolo a algún lado. El apóstol oró 3 veces por una enfermedad en su cuerpo. 3 veces le oró a Dios, el apóstol Pablo. Él tenía una necesidad. ¿Que era qué? De que fuese sano su cuerpo, de esa angustia que tenía. Pero la respuesta divina fue: bástate en mi gracia. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en lo amargo y no en lo dulce. ¿Tú viste eso? Mira cómo Dios le está diciendo: bástate en mi gracia. O sea, Él le está diciendo: entra a mi presencia y todos los días tú tienes que orar por tu necesidad. ¿Para qué? Para yo ir supliendo poquito a poquito y que tú no te apartes.
Si tú lees el contexto completo, tú puedes ver cómo Pablo mismo está diciendo de que él se va a gloriar más en su necesidad que en que Dios le hubiera suplido, porque él entendió de que él había recibido tanto en el ámbito espiritual que podía hasta apartarse de Dios. Por eso es que Dios hace la necesidad, porque la necesidad nos mantiene sujetos a Dios, como los pajaritos con su boca abierta. Dame hambre, tengo hambre, dame de comer. Ellos no se mueven, ellos no vuelan, ellos esperan que su mamá vaya y busque su comida. Así tenemos que ser en el ámbito espiritual. Tenemos que todo el tiempo abrir nuestras bocas a Dios y decirle: Señor, necesito, sea que suplas o que no suplas, sea que sea un trago amargo o dulce, te necesito en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Vamos un momentico a Primera de Reyes 17. Vamos a leer del 8 al 16. Elías y la viuda de Sarepta. Mira, tú tienes que entender que esta mujer no conocía a Elías. Por eso Dios la mandó a un lugar impío, a Sarepta de Sidón. Eso estaba entre los filisteos. O sea, esta mujer no conocía a Elías. Si hubieran mandado a Elías por decir así, a Jerusalén, o lo hubieran mandado a los hebreos, si conocían a Elías. Pero Dios mandó a Elías a un lugar donde no lo conocían. Y Dios le dice a Elías: yo me he provisto de una mujer que te va a sustentar. Wow. Mira esto. Le está diciendo: yo me he provisto de una mujer, de una viuda. Ella te va a sustentar a ti. Ahora, escucha esto, vamos a leer. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dice: y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía las leñas, 2 leñas, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella. Hazme primero a mí de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traérmela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haya llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mira, tenemos que entender que para que el profeta te dé una palabra, primero él la recibe. ¿Ves? Primero él recibe la palabra. Cuando un profeta te habla a ti, no te habla porque el profeta te tenía en mente, es porque Dios te tenía en mente. Había una palabra en el corazón de Jehová que la puso en el corazón del profeta para dártelo a ti. Mira, y si él la recibe es porque está en la mente de Dios también. ¿Ves? O sea, que hay una conexión con lo divino. Hay una conexión con lo divino. Ahora, escucha esto. La existencia del profeta es por la rebelión del pueblo. ¿Cuántos lo saben? La rebelión del pueblo es la que hizo de que la existencia de los profetas se manifestara. Es la rebelión del pueblo. Dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Eso lo dice el libro Proverbios. Dice: el profeta trae el orden divino, pero es porque Dios te tiene en mente.
Los profetas están levantados por ti, por tu rebelión. ¿Para qué? Para que Dios traiga el orden divino a través de los profetas. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado a quien tú escuchas. Porque eso lo entendió Satanás. Y ha levantado profetas de Baal, que todavía en estos tiempos existen. Personas equivocadas, que se mueven en rebelión y en rebeldía. Cuidado. Tiene que haber un mutuo acuerdo con lo divino, con lo eterno y no con lo temporal. Deuteronomio 18, del 15 al 18. Vamos un momentico a Deuteronomio 18, del 15. Dice así: Dios promete un profeta como Moisés. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. Dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. O sea, mira cómo el pueblo tuvo temor de Dios por cuanto se manifestó Dios en fuego. Recuerda, esto representa la ley. La ley representa la ira de Dios. Mas sin embargo, Dios le dijo: ellos han dicho bien, yo voy a levantar profetas, voy a levantar personas que van a hablar mi palabra para que traigan orden. Esto estoy hablando en el ámbito, en el tiempo antiguo, ¿ves? Lo que sucedió al principio. Ahora Jesús levanta algo diferente, y es la gracia de Dios. La gracia de Dios que da a ti un acceso, ¿sí me entiendes?, a la presencia. Y también hay un ministerio profético que trae palabras de Dios de confirmación. O sea, ya no son, el profeta ya no es como el que está entre Dios y los hombres. No, es Jesucristo. Amén. Y el Espíritu Santo. ¿Ve? Hay un orden diferente a través de la gracia. Ya no estamos en el pacto de la ley, estamos en el pacto de la gracia. Pero Él levanta profeta. Hay un ministerio que lo que hace es confirmar lo que Dios ha hablado a tu corazón. Así es. Amén. Mira, hubo una conexión espiritual entre la necesidad del profeta y la necesidad de la viuda. El profeta le mostró la salida de su necesidad para que se cumpliese la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la palabra? Que la viuda había que sustentar al profeta. Esta fue la palabra. Yo voy a levantar una viuda, ¿ves?, que te va a sustentar. Pero cuando llegó ahí, él vio que la viuda estaba peor que él. Y esto es lo que tenemos que entender, que muchas veces nosotros estamos buscando la abundancia cuando Dios te va a prosperar a través de la escasez. Así es. Wow. Tremendo. Tenemos que entender que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para tú recibir tus recursos naturales necesitas una palabra de parte de Dios. Eso es todo lo que tú necesitas. Dios le dio una palabra a Elías. Y él entendió como un hombre espiritual de que él tenía que pronunciar las cosas que no son como si fuesen. Él le dijo: tranquila, hazme una a mí. Porque dice Jehová que la harina, Dios dijo que la harina no iba a escasear. Dios dijo que el aceite no iba a escasear. Dios lo que dijo que lo iba a alimentar. Y él dijo: lo que tú tienes se va a multiplicar. ¿Qué es lo que tú tienes? Harina y aceite. Eso se va a multiplicar. Amén. Eso se va a multiplicar porque Dios habló. Amén. Me dijo que tú me ibas a alimentar a mí. Eso se va a multiplicar. So, ten fe y ve y hazme una a mí primero. Y ella lo hizo y sucedió como Dios habló a través de la boca de Elías. Amén. Mira, recuerda, hay dos plataformas desde donde Dios habla. Eso lo vimos en prédicas pasadas. Número uno, desde lo que está escrito. Todo lo que está escrito aquí es para ti. Todo lo que está escrito aquí es para ti. Tú tienes que creerlo. Que las cosas que Dios escribió aquí son para ti. Cuando tú leas la Biblia, léela como que Dios te está hablando a ti. Saca a Timoteo y ponte tú. Saca a Pablo y ponte tú. Saca a cualquier profeta y ponte tú.
Y empieza a recibir como que Dios te está hablando a ti. Y tú vas a ver cómo todo cambia. Vas a empezar, por eso es que dice que la fe entra por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, no es lo mismo mirar que oír. Tú vas a ver como que las palabras son directas a tus oídos y no por la vista. Te está diciendo Dios, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, pero primero prospera tu alma. Busca el cielo, busca las cosas de arriba y las que son las que naturales van a empezar a alinearse. Y tú vas a ver cómo Dios empieza a transformar tu manera de ver las cosas. Porque ya tú no vas a mirar con los ojos naturales, sino con los del Espíritu. La número 2 es desde lo que sigue hablando, lo que Él sigue hablando. Son las dos maneras, hay dos plataformas, lo que está escrito y lo que Él sigue hablando. Para que tu fe sea activada, tiene que haber ¿qué? Sacrificio. Fíjate que Él no vino a alguien que tenía de sobra, vino a alguien que le faltaba. Tiene que haber sacrificio para que tu fe sea activada. Esta mujer ya tenía la palabra de Dios. Dice, me he buscado, le he dado orden a una viuda de que lo sustente. La palabra estaba lanzada ya, pero había que activarla. ¿A través de qué? Del sacrificio. Ella hizo la torta de Elías primero. Qué difícil es. ¿Eso es un trago amargo, sí o no? Sí. Yeah. Sí. Es dulce. Jehová me envió. Pero me envió para que tú me sustentes. Mi madre, ¿cómo te voy a sustentar? Si lo que tengo es un poquito de harina, un poco de aceite, voy a hacerme un taco y me voy a morir con él. Sí. Mas sin embargo, eso fue un sacrificio que hizo que la harina no escaseara ni el aceite tampoco. Mira, cuando el profeta llegó al encuentro de la viuda, él le pide la escasez que había. ¿Sí o no? ¿Lo leyeron? ¿Cuál era la escasez? Agua. Le dice, tráeme un vaso de agua. Pero tú sabes qué pasó. Eso no fue lo que Dios le dijo. Dios no le dijo, Elías, vete que me he buscado una viuda que te va a sustentar de agua. Le dijo alimento. Él le pide agua y la viuda fue sin protestar. Él lo que le pidió fue de acuerdo al mundo, de acuerdo a lo que se estaba manifestando. Después la vuelve a llamar, hey, espérate, porque él entendía que había que tener sacrificio. La viuda se mandó a buscarle un vaso de agua. Ella no tuvo problema con darle agua. Fue cuando le pidió alimento. Pero ella no se lo negó. Entonces se acordó de la palabra de Dios, alimento. Y ella dice, y ahí estaba el sacrificio que había que involucrar para la fe, para el milagro. ¿Ves? Por eso tenemos que tener mucho oído a lo que Dios habla, porque el mundo tiene voz también. Él llegó y dijo, le voy a pedir de la escasez. Y le pidió agua. A esta mujer no se lo negó. Era alimento. Entonces tenemos que escuchar lo que Dios habla. Y no lo que habla nuestras propias mentes, ni lo que habla el mundo. Dice, porque en tu escasez es que ocurre el milagro. ¿Tú viste? Esto es escasez la que manifiesta el milagro. Entonces empieza a mirar las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios está buscando tu necesidad. ¿Para qué? Para manifestar su reino a través de tu necesidad. ¿Por qué? Porque mira cómo dice, y ellos la han vencido con la sangre del cordero y el testimonio de ellos. ¿Qué tú crees que es un testimonio? Un testimonio es un área en tu vida que tú venciste. Sea una escasez, sea una enfermedad, sea una oposición, sea lo que sea, una necesidad que Dios suplió. Hace un testimonio, señores. ¿Tú entendiste eso? Una necesidad que tú tuviste, que hubo respuesta del cielo, hace un testimonio. Y ellos le han vencido con la palabra, con la sangre del cordero y el testimonio de ellos. Ese testimonio es una respuesta del cielo para levantar a otros. Yo estaba en droga y estaba casi al punto de la muerte, pero se manifestó Cristo y me libró. Y así como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Testimonio en medio de la necesidad. Siempre que tú recibes una palabra de parte de Dios, se va a involucrar un sacrificio. Siempre. ¿Qué tú crees? ¿Que Dios te va a hablar y todo va a ser color de rosa? No. Mira cómo les dijo, los voy a sacar de Egipto y los voy a introducir en una tierra prometida. Pero estaba llena de gigantes.
Esa tierra prometida estaba llena de oposición. Esa tierra prometida estaba llena de ¿qué? De adversidades, de problemas. Pero había una palabra. Ellos tenían que hacer el sacrificio. Entonces tenemos que entender que el servirle a Dios no es como servirle al mundo. Al mundo tú le sirves y tú vas a favor de la corriente, pero termina en perdición. Pero a Dios tú le sirves y vas en contra de la corriente, pero termina en vida eterna, en bendición. Amén. Tenemos que ir en contra de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que deseamos para hacer la voluntad de Dios. Sacrificio. Mira cómo Jesús le dijo, sacrificio. El sacrificio es algo que necesitamos involucrar en nuestras vidas. Necesitamos hacer sacrificio. Míralo a Jesús. Hizo un sacrificio para ganarnos nosotros. No fue solamente una palabrita. Sean todos míos. No. Él vino, hizo el sacrificio y después dijo, ahora sí hay sacrificio, son míos. Un sacrificio para mostrar obediencia, porque ella fue en contra de lo que sentía. Dios mío. ¿Ella fue a favor de lo que sentía? No, ella fue en contra. Eso es fe. La fe nunca se va a manifestar a favor tuyo, es en contra de ti. Entonces tú tienes que venir en contra de lo que tú sientes para obedecer a Dios. Dice, para cumplir con la palabra de Dios. Y esa es la acción de la fe. Cuando Dios habla, esa palabra siempre viene a confrontarte. Siempre. Nunca una palabra de Dios viene a ponerte cómodo. Jamás. No es la voluntad de Dios ponerte cómodo. ¿Por qué? Porque lo vas a despreciar. Yeah. Eso viene a confrontarte, a hacerte sentir mal. ¿Para qué? Para ver dónde está el sacrificio. ¿Dónde está tu corazón? Ay, mi madre. Abraham, para cumplir con la palabra de Dios, tuvo que ir en contra de su sentimiento y de la lógica y moverse por fe para cumplir con el sacrificio. David entendió este principio y él decía, yo no voy a ofrecerle a mi Dios sacrificio que no me cueste. Eso está en 2 de Samuel 24:24. Esa actitud fue tan agradable a Dios que ese fue el lugar que él escogió, que escogió Dios para levantar su templo. Ese fue el lugar que escogió Dios para levantar el templo. Eso está en 2 de Crónicas 3:1. El templo representa la adoración. ¿Ve? Los sacrificios. Los sacrificios le adoran. Eso es lo que representa el templo, es el lugar del sacrificio. Para esas personas buscar respuesta del cielo tenían que hacer sacrificio. Ahora en el ámbito natural, ahora en la gracia es lo mismo, solo que no sacrificamos a nadie, pero nos sacrificamos nosotros. ¿Sí o no? Levantarte temprano, ir a la iglesia, el no hacer tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Todas estas cosas requieren sacrificio. También en ese lugar ofreció Abraham a su hijo Isaac. Mira cómo hubieron dos sacrificios ahí. El sacrificio para que el ángel parara la mortandad del pueblo, que fue en la era de Aruma, algo eso se llama el nombre. Y también Araúna. Y también fue, en ese lugar fue el sacrificio de Isaac también. Ese fue el lugar que escogió Dios para levantar el templo. ¿Tú sabes cuál es el templo de Dios? Tú y yo. Y somos levantados en el sacrificio de Jesús. Lo agrada. Le agradó a Dios hacerlo de esa manera. Y en esa plataforma que se llama Jesucristo somos levantados. El templo de adoración a Dios. Que no es deleite, es sacrificio. Amén. Génesis 22:2. ¿Ves? El templo de Dios que somos nosotros es levantado en el lugar del sacrificio. Para bendición de las naciones. O sea, mira cómo no es para tu bendición nada más. De las naciones. Hacer sacrificio. Yo les decía a las personas en Cuba, yo vine aquí no porque yo lo deseaba. Yo vine aquí porque es un mandato de Dios que me dio que tenía que hacerlo y yo obedecí. Entonces nosotros tenemos que entender de que todo lo que hacemos para Dios requiere sacrificio. Amén. Mira, el sacrificio de Jesús es la plataforma donde somos levantados. Él es la simiente de la mujer que habla Génesis 3. Pero escucha esto, aquí hay una profundidad que quiero poner en sus corazones.
Dice, ahora aquí hay una profundidad. Y es que en Génesis 3:15 habla de la enemistad entre la serpiente y la mujer y su simiente. Mira cómo hay dos simientes. Escucha esto, porque esto está profundo. Escucha esto. Hay dos simientes. Está la simiente de la serpiente y está la simiente de la mujer. Sabemos que la simiente de la mujer es Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la simiente de la serpiente? ¿Nunca lo han preguntado? La simiente de la mujer hirió a la serpiente en la cabeza. Esto simboliza la resurrección de Jesús, que introdujo un nuevo diseño y un nuevo pacto, la gracia. La gracia produce hijos. Ahora mira esto, ¿cuál es la simiente de la serpiente? Ahora, ¿cuál es la simiente de la serpiente? La ley. Wow. Escucha esto, porque la ley empodera el pecado. Eso está en 1 Corintios 15:56. Vamos ahí un momentico. 1 Corintios 15:56. Mira cómo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Tú viste eso? La ley empodera el pecado. No porque la ley es mala, es porque lo que produce ese es la simiente de la serpiente. Todo el que edifica ahí lo hace en ira. Escucha. También la ley produce ira. Romanos 4:14-16. ¿Ves? La ley produce ira. La ira de Dios viene sobre aquellos que están sujetos a la ley. Wow. Porque la ley era para Jesús. Jesús cumple la ley, introduce la gracia, y la gracia es la que nos conecta con Dios otra vez, no la ley. También dice la Biblia que los que estén bajo la ley están bajo maldición. Gálatas 3:10. Escucha esto. Jesús fue condenado por los ministros de la ley. La ley condena. ¿Por qué? Porque está condenada. Yeah. Y no estoy hablando de la ley, estoy hablando de los que estén sujetos a la ley. Esta es la profecía de que la serpiente iba a herir a la mujer en el calcañar. ¿Cuál fue la herida? La muerte. A través de la ley. ¿Ve? Esto simboliza la muerte espiritual. Expiatoria, perdón. La muerte expiatoria de Jesús en la cruz, que fue dictada por líderes religiosos. Eso está en Juan 11:49-50. Fue el sumo sacerdote quien dijo, es mejor que muera uno a que mueran todos. Y crucificaron a Cristo, sin entender que se estaban alineando al propósito eterno. Pero lo estaban haciendo de la manera errónea, a través de la ley. ¿Por qué? Porque no había gracia en ese tiempo. ¿Sabes dónde viene la gracia? Cuando Jesús resucita. Se cumplió la ley, se terminó, consumado es. Ya se acabó. Ahora viene el pacto nuevo en la gracia, que es cuando ¿qué? Cuando entramos todos nosotros. ¿A qué? A esa gloria eterna, que es basado a través de la confesión y basado a través de la fe. Esto no quiere decir que la ley es pecado, de ninguna manera, o es mala, sino lo que produce. Tú tienes que entender de que yo puedo darte a ti un mensaje que te puede producir muerte. Y aunque, señores, Satanás le estaba diciendo a Jesús que desobedeciera a Dios con la misma palabra. Entonces esa palabra que no es pecado, que no es mala, al tú recibirla de una fuente incorrecta, te mata. Entonces nosotros estamos supuestos a recibir a través de Jesús, a través de la gracia del nuevo pacto, a través del sacrificio y no de nuestro sacrificio. Amén. Porque eso es lo que hace la ley. La ley, ¿qué es lo que hace? Yo soy tan bueno, yo. No necesito a Dios. ¡Locura! La serpiente te destruye. Sí. Porque es su plataforma. Yes.
Es donde está edificando la serpiente. Es destrucción y muerte. Esto no quiere decir que la ley es pecado o es mala, sino lo que produce, por cuanto nadie la puede cumplir. Pero esa misma ley resultó la perdición de Satanás y nuestra salvación, porque Jesús sí la cumplió. ¿Cuánto le dan gracias a Jesús? Dice, aunque lo condenaron por ella, aunque a él lo condenaron por ella, esa ley fue dictada para Jesús, porque Jesús era el sacrificio perfecto. Era quien lo iba, ¿qué? Quien iba a destruir el imperio de Satanás y de la muerte. Y hoy a través de Jesús tenemos entrada, libre acceso a nuestro Padre. Hay reconciliación. Mira, no te quedes en la ley, no te quedes en esa perdición pensando que son tus obras, que es tu manera de ser. Oh, porque yo tengo que ser tan bueno. No, Jesucristo, reconócelo en todos tus caminos. Sí, sé bueno, pero no trates de llevarte la gloria que solamente le pertenece a Dios. Haz las cosas para Dios y no para ti. Que cuando tú vayas a ayudar a una persona, no lo hagas buscando que esa persona te ayude a ti para atrás. Porque eso que tú estás haciendo, lo estás haciendo por Dios y no por la persona. Porque tú no eres bueno, ni yo soy bueno tampoco. Amén. Por eso fue que yo dije de que yo fui a Cuba, no porque yo quería, ni porque tenía ese deseo, ni dije yupi. Yo fui a Cuba porque Dios me dijo que tenía que ir. Y lo hizo un sacrificio, porque Dios es bueno, no porque yo soy bueno. Entonces, esa es la mentalidad que tenemos que recibir. Tenemos que entender de que nosotros no somos buenos ni soñando. Porque aún en los sueños hacemos locura y media. Dios es bueno. Es Él. Amén. Y ya para finalizar, recuerden, la serpiente solo fue herida, pero su herida sanó. Eso lo dice Apocalipsis 13:3. Por eso, velemos y no durmamos, porque la serpiente no está muerta, está sana. Sanó de su herida. Porque nuestro adversario, el diablo, que es la serpiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Alimenta lo profético. Yo puse aquí, alimenta lo profético. ¿Qué cosa es alimenta lo profético? Es cuando Dios te habla, actúa. Eso es alimentar lo profético. ¿Ves? Es tener fe. Mira cómo la fe de esta mujer alimentó al profeta. Porque se manifestó el milagro. ¿Qué hubiese pasado con Elías si esa mujer no hubiera creído? Dios tuviera que haber hecho otro plan. Porque Dios lo va a hacer de una manera u otra. Pero tú tienes que entender que tu fe va a alimentar lo profético. La fe tuya activada va a hacer cosas tremendas. Entonces aprenda a creerle a Dios. Aprende a moverte en esa plataforma de poder, de gloria, que se llama la fe. La fe no es para todo el mundo. Yo creo que yo lo leí ayer. Ayer yo leí eso. Porque siempre lo digo, pero mira, aquí está. Está en 2 Tesalonicenses 3:2. Capítulo 3, versículo 2. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Mira lo que dice el apóstol aquí. Porque no es de todos la fe. La fe no es para todo el mundo. La fe es para los hijos. Los que entran por la gracia. Porque la gracia produce, ¿qué? Hijos. Amén. ¿Y cómo yo puedo alimentar lo profético? Cree. Cree en lo imposible. Cree en lo sobrenatural. El profeta representa la administración del cielo aquí en la tierra, como lo había leído, de que Dios dijo, voy a levantar profeta para administrar mi palabra. Porque dice, por eso tu fe va a alimentar el profeta. Lo que está escrito se va a manifestar. Lo que Dios habla se manifiesta a través de que tú lo creas. Si tú no crees, aunque Dios lo hable, no va a pasar nada. Entonces aprende a alimentar lo profético. Amén.
Padre, te damos gracias, Señor, por esta revelación. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Padre, de que nosotros no somos movidos simplemente, Padre, por escuchar tu palabra, sino por ponerla por obra, Padre. Cuando agarramos tu palabra y la ponemos por obra, alimentamos el ámbito profético con nuestra fe, Señor. Se manifiestan los milagros, los prodigios, las cosas suceden, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, no como a niños mimados, Señor, sino que tú nos hablas como un ejército. Tú nos hablas como a soldados. Tú nos hablas, Señor, como a hijos que te obedecen. Siervos tuyos, Padre, que somos, porque somos hijos en recibir tu palabra, pero somos siervos en cumplirla, porque un siervo no tiene opción y un hijo sí. Tenemos que aprender la plataforma en la cual recibimos la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque revelaciones como esta abren nuestros ojos espirituales, Señor, entendiendo que estamos en tiempos postreros, donde se está manifestando la apostasía, Padre. Satanás está haciendo estrago allá afuera, pero tú levantas una simiente, Padre, poderosa, Señor, un remanente, Señor, poderoso que está poniendo sus ojos en ti, papá. Está poniendo todas sus fuerzas en ti, mi Dios. El Espíritu Santo está en medio de nosotros y Él nos está llegando, Él nos está llevando a toda verdad, porque solo Él tiene la verdad. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque entendemos, Padre, de que nosotros no somos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendecimos el pueblo en Cuba, Señor. Bendecimos lo que vas a hacer, Señor, a través de cada uno de nosotros, Padre, de las personas, de los líderes en Cuba. Padre, hemos entendido, Padre, que tú has traído poder y gloria, que lo que tú has empezado en Cuba se va a expandir, Señor, lo creemos. Y lo que estás haciendo aquí también se va a expandir, Padre, lo creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Amados, hemos terminado y recuerden siempre que lo mejor de Dios está por venir. Amén. Hasta la próxima.